Hola, es viernes 1 de mayo de 2020, día del trabajo, supuestamente día para descansar un poco, pero es tal la cantidad de cosas que tengo que hacer para esta enseñanza a distancia a la que estamos obligados por la crisis del coronavirus, que no tengo más remedio que utilizar esta tarde para grabar esta locución sobre arquitectura barroca en España. Es una clase para segundo de bachillerato. Tengo que dejar muy claro que esto no es ninguna conferencia, esto es una clase adaptada al nivel referido y siguiendo las directrices del temario oficial, de la prueba de acceso a la universidad y al mismo tiempo utilizando los textos del manual de Historia del Arte que utilizamos en el Instituto Padre Luis Coloma, que es el de la editorial Santillana. Y hemos de empezar advirtiendo que el barroco en España es un fenómeno, diríamos que inversamente proporcional al esplendor económico y político de nuestro país. Durante el final del reinado de Felipe II y durante todo el reinado de Felipe III, al que estamos viendo en la imagen, van a sentarse las bases de nuestra decadencia. España sigue siendo un país importantísimo y grande, pero se van a cometer importantes errores que luego pagaremos caro. Bueno, pues precisamente en este periodo va a comenzar un absoluto esplendor de las artes y de las letras. Un esplendor que va a ser todavía más grande quizá en la época de Felipe IV, al que tenemos aquí en esta imagen, justo el monarca con el cual la crisis va a alcanzar fondo. Y bueno, con Carlos II, el último de los Austrias menores, va a comenzarse tímidamente una recuperación económica mientras el barroco alcanza sus máximas cotas, quizá no de calidad, pero sí de imaginación. Cuando llegan los Borbones con la figura de Felipe V y tras la Guerra de Sucesión Española, va a continuar el estilo barroco, pero lógicamente bajo un nuevo prisma, el prisma que traen los Borbones, que mezcla influencias francesas e influencias italianas y que se van a evidenciar sobre todo en las realizaciones encargadas directamente por los monarcas o vinculados a esta monarquía. Así pues, vamos a distinguir tres periodos en nuestra evolución. Primero, una etapa que el libro llama de tendencia clasicista, que se desarrolla durante el primer tercio del siglo XVII, que algunos consideran como un protobarroco o por lo menos como una transición del Renacimiento al Barroco y que otros prefieren considerar como una prolongación del último Renacimiento sin que realmente haga aparición el estilo. Lo que está claro es que la influencia del Escorial sigue muy vigente y que esta arquitectura del primer tercio del siglo va a ser en gran medida una arquitectura de influencia herreriana, en referencia a la persona que completó la obra del Escorial, que era Juan de Herrera. El principal heredero de lo herreriano es Juan Gómez de Mora, que realiza importantísimos edificios en Madrid. Aquí vemos precisamente la cárcel de Corte, en pleno centro, en la cual observamos ese interés por la limpieza de paramentos, por la ausencia de decoración que caracterizaba al Escorial. Y aquí tenemos la Casa de la Villa, un edificio horizontal con tejados de pizarra directamente inspirados en el Escorial, con un marcado sentido de la sobriedad y solamente esas molduras de las puertas apuntan hacia un progreso en la evolución de las formas. En cualquier caso, la obra más importante de Juan Gómez de Mora es la Plaza Mayor de Madrid. Es quizá el ejemplo más emblemático de un espacio urbano que es muy característico de España. La Plaza Mayor y concretamente la Plaza Mayor cerrada, aquella que se abre a las calles adyacentes solamente a través de unos arcos sin que se rompa cada uno de los lienzos de las grandes líneas rectas
que configuran este espacio. Como vemos, todo el conjunto tiene una serie de pórticos en la planta baja que permitían refugiarse del sol y de la lluvia y deambular por cada una de las tiendas que se abrían y se siguen abriendo en esos bajos. Observemos que esa planta baja es extremadamente sobria, de nuevo de influencia escurialense, con una combinación de arco y dintel, curva y recta, muy sobria, con el uso de ese granito del Guadarrama tan extremadamente sobrio que va a caracterizar a muchos edificios madrileños. En altura lo que tenemos son viviendas. Todavía hoy sigue viviendo gente ahí. Son viviendas de muy escaso fondo, pero que son privilegiadas porque permiten ver los espectáculos que se realizan en la plaza. He de advertir que originalmente esta estructura era de ladrillo y de madera, mucho más sobria de la que vemos hoy, porque esta Plaza Mayor ha sufrido pues bastantes avatares a lo largo del tiempo y eso ha cambiado en cierto modo la morfología. Me refería antes a los espectáculos. Efectivamente, el barroco es el arte teatral por excelencia, no solo porque el teatro en sí mismo sea uno de los grandes pilares de esta época, sino porque el arte se concibe como teatro. Porque la escultura, la pintura, la arquitectura van a tener características muy teatrales, muy de deseo de impresionar al espectador por la vía más rápida. De tal manera que las plazas mayores, y esta de Madrid en concreto, pues se conciben como un lugar en el que además de encontrarse la población y poder acceder a determinados comercios, se van a celebrar espectáculos muy importantes para vertebrar la sociedad y para también dejar muy claro el poder tremendo de la monarquía absoluta y de la Iglesia Católica. De tal manera que en las plazas se van a celebrar espectáculos de teatro, corridas de toro, autos de fe, etc. Dentro de la Plaza Mayor de Madrid había que destacar dos casas, la de la panadería y la de la carnicería. Aquí estamos viendo justamente la de la panadería, en la que sobresalen esos grandes chapiteles que hemos visto antes. Hay que decir que todo el conjunto ha sido muy alterado porque sufrió algún incendio muy dañino. Ya al final de su carrera, Gómez de Mora va a empezar a incorporar elementos que anuncian más claramente las características del estilo. Y eso lo vemos en esta espectacular fachada de la clerecía de Salamanca. Una fachada que presenta una decoración más animada, con mayor relieve y que presenta además dos torres a los lados cuyos remates empiezan también a mostrar un mayor dinamismo en el tratamiento de los volúmenes. Observemos, por cierto, que el edificio que tenemos a la derecha es la celebérrima Casa de las Conchas, un buen ejemplo de la primerísima arquitectura llamada plateresca en España. Pasamos a la segunda fase. A mediados del siglo XII llega ya el auténtico barroco. Desaparecen las influencias escurialenses y ya van a llegar los avances artísticos procedentes tanto de Italia, donde había aparecido el estilo, como de Flandes. Recordemos que Flandes es un territorio controlado por España. De esta manera van a aparecer novedades, entre ellas la columna salomónica, que había introducido Bernini en el famoso baldaquino de la Basílica de San Pedro. Va a aparecer el movimiento, va a aparecer el quiebro de las líneas que van a dejar de ser rectas como en el Escorial y van a empezar a moverse y romperse. Va a aparecer la ornamentación superficial, esa misma que el Escorial había rechazado por completo, va a empezar a adherirse a los paramentos.
con yeserías, con esgrafiados, es decir, con relieves, por así decirlo, que van a darle un mucho mayor dinamismo a los edificios. De tal manera que tanto en el exterior como en los interiores la decoración se va a imponer. Hagamos un repaso sobre obras importantes de este segundo periodo. Por ejemplo, en Galicia no podemos dejar de citar a Domingo de Andrade, quien construye la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago de Compostela. Una catedral que era evidentemente románica y a la cual se le van a hacer una serie de importantes reformas que, sin destruir la obra románica, visualmente van a convertir esta obra medieval en una obra barroca. Y la primera de ellas va a ser precisamente esta Torre del Reloj, que por cierto se encuentra al lado de la portada de Platerías, que era una portada románica que, bueno, tiene su historia compleja, pero no es el momento de entrar en ello. En Andalucía debemos citar a Alonso Cano, un señor polifacético, que es escultor, que es pintor y que también sobresale como arquitecto. A él le van a encargar que diseñe la fachada de la Catedral de Granada, una catedral que había levantado Diego de Siloé en el Renacimiento, pero que estaba sin terminar. Entre las cosas que faltan por hacer está la fachada principal que Alonso Cano concibe de una manera monumental. Ciertamente, siendo el edificio renacentista, Alonso Cano no quiere romper dramáticamente. Él quiere perpetuar las formas clásicas y lo hace concibiendo esa fachada como un enorme arco de triunfo, rememorando a los arcos de triunfo romanos. Esto es algo que ya había hecho el propio Diego de Siloé en la portada del Perdón de la propia catedral. Pero a esto va a añadirle un concepto de dinamismo propiamente barroco, de tal modo que hay un gran retranqueamiento del muro de la fachada con respecto a ese arco que la estructura. De tal manera que cuando el sol incide en esta fachada, que es al mediodía y por la tarde, se va a generar un profundo claroscuro que le da movimiento y plasticidad a este conjunto. Un conjunto que además se va a imponer sobre la plaza que tiene delante con un sentido de la monumentalidad y del impacto visual que es inequívocamente barroco. Aquí lo vemos desde otro ángulo para comprobar la manera en la que se impone sobre el espectador, de tal manera que ese equilibrio entre el ser humano y las formas arquitectónicas que sí hay en el interior del edificio se pierde curiosamente en este exterior, en el que uno todavía hoy no deja de asombrarse ante esta monumentalidad de las formas. Y esta fotografía nos sirve para ver el carácter escenográfico del conjunto, la manera en la que el ciudadano que deambula por las calles estrechas de Granada va a toparse de pronto con este conjunto imponente causando su asombro, este sentido de impactar en un espacio pequeño con un edificio monumental a alguien que viene recorriendo calles estrechas es algo que podemos encontrar en todo el universo barroco. Y por citar un ejemplo pues bastante conocido, podemos apuntar a la Fontana de Trevi en Roma, que es una obra posterior, ya del siglo XVIII, pero que presenta esa misma concepción de urbanismo teatral. Pasamos a una tercera fase, final del siglo XVII, principio del siglo XVIII, el barroco pleno, sin entrar ahora en ese arte borbónico que comienza en el siglo XVIII, que tiene influencias claramente versallescas y que veremos en un apartado al final de este recorrido. Ahora vamos a centrarnos en obras, entre comillas, propiamente hispanas, hablando de ese gusto por el recargamiento decorativo que va a caracterizar a las obras de este periodo. Realmente la decoración va a llenar fachadas e interiores, cosa que resulta obvio en este Hospicio de San Fernando en Madrid, una imagen que ha caído muchísimo en las pruebas de acceso a la universidad y que supongo que va a seguir cayendo. Es obra
de un arquitecto importantísimo llamado Pedro de Ribera, que la levanta en 1722. Aquí tenemos una visión de la calle Fuencarral, al final de la cual se encuentra este antiguo hospicio, hoy museo. Aunque la fachada en su conjunto no está especialmente recargada, vemos que los paramentos son lisos, sí tiene en su centro una portada en la que se acumula, como estamos viendo, toda clase de ornamentación. Fijémonos en que se remata con un frontón curvilíneo que está quebrado, se divide en tres partes, de tal manera que se produce una sucesión de formas cóncavas y convexas, algo que se puede ver perfectamente en las obras de Borromini en Italia. Por tanto, está llegando ya la influencia del verdadero barroco italiano. Observemos asimismo cómo todo este conjunto de la portada se concibe como si fuera un retablo con dos cuerpos. Y en él aparecen una serie de ventanucos. No es fácil darse cuenta, pero si reparamos en la imagen los vemos. De tal manera que esos ventanucos, aparte de permitir que entre la luz al interior, generan unos fuertes claroscuros. Y recordemos que la búsqueda del contraste, en general, es algo que caracteriza al barroco. Y en particular, el contraste entre la luz y la sombra pues va a ser algo absolutamente característico del estilo. Asimismo, en esta fachada del antiguo Hospicio de Madrid, obra de Pedro de Ribera, hemos visto un elemento que va a ser muy característico del barroco de este periodo en España, que es el estípite, un tipo de soporte que consiste en forma de tronco de pirámide invertida, a veces incluso superponiendo varios troncos de pirámide. De esta manera se generan formas que en lugar de aportar solidez y estabilidad, generan una sensación de fragilidad y de movimiento que va a ser muy grata al estilo barroco. Esto va a ser bastante obvio en muchos retablos de iglesias españolas de este momento. Y pasamos ya a una de las obras más propias de la prueba de acceso a la universidad, el llamado transparente de la Catedral de Toledo, obra de un señor llamado Narciso Tomé. Recordemos que la Catedral de Toledo era una gran catedral gótica levantada entre los siglos XIII y XIV, que tenía un doble deambulatorio, tenía una doble girola, de tal manera que la luz llegaba con mucha dificultad a la capilla mayor. Bueno, pues el transparente no es ni más ni menos que un par de aberturas en el muro para que entre la luz desde el exterior. Una abertura en la girola y la otra en la propia capilla mayor, para que por las mañanas entre la luz del sol e ilumine el espacio donde se va a celebrar la Eucaristía. ¿Qué ocurre? Que Narciso Tomé va a recibir el encargo de ornamentar todo este espacio para que los dos orificios no queden feos y para que además se genere un fuerte impacto en el espectador que deambula por este deambulatorio, que precisamente por eso se llama así, y de esa manera pues quede en ese trance espiritual que tanto le gusta buscar a los artistas del barroco. Se trata de conseguir una sensación de elevación del espíritu y de impresión ante la grandeza de la Iglesia que es propia de todo el arte de los siglos XVII y XVIII. Y como vemos, para ello, Narciso Tomé ha buscado una clara fusión de las artes. En esta imagen resulta claro que no podemos distinguir muy bien entre qué es arquitectura, qué es escultura y qué es pintura. Observemos este paño que es justamente el central de la capilla mayor, es decir, detrás de lo que estamos viendo se encuentra la capilla mayor gótica con el espacio para decir misa. Bueno, pues todo este paño se ha concebido como un tremendo escenario teatral en el que una gran corte de ángeles rodea el vano propiamente dicho. Aquí en este vano que vemos en el centro entra la luz y precisamente unos rayos de luz están hechos con metal dorado para, digamos, materializar la propia
luz solar que entra por ahí. Como vemos, hay un juego claro entre formas curvas, buscando la curva y la contracurva, algo muy propio del barroco, y una enorme acumulación de la ornamentación. Obsérvese asimismo que hay una unidad de concepto entre lo que está esculpido en este lienzo de la capilla mayor y lo que está pintado en el techo de la bóveda gótica. Es un conjunto de seres angélicos que se agita, se mueve en un movimiento imparable, muy dinámico, típicamente barroco, en torno a ese foco de luz solar que entra hacia el espacio de la Eucaristía. Y por supuesto aparecen elementos tan emblemáticos como pueden ser la Virgen con el Niño, que vemos ahí abajo, o la Última Cena. Este detalle nos permite apreciar la enorme plasticidad con la que está tratado el conjunto escultórico, lleno de agitación, de dinamismo, hasta el punto de que el espectador se ve desbordado y no puede dejar de mover su vista de un lugar a otro. El efecto teatral es imponente y ahí vemos también esos rayos de luz solar que han sido materializados por Narciso Tomé. Y aquí la Eucaristía, la Santa Cena, es lógico que si aquí detrás se hace el sacramento de la Eucaristía, aparezca representada la Última Cena de nuestro Señor. Aquí vemos el vano por el que entra la luz de la calle, de tal manera que es un lugar apropiado para representar toda esa corte angélica en movimiento. Y también apreciamos cómo Narciso Tomé y su equipo ha jugado con engañar a la vista del espectador y llevarnos de la pintura a la escultura y de la escultura a la pintura en un todo continuo, en una mezcla de las artes que es propia del barroco. Cambiamos de tercio. Aquí estamos viendo columnas salomónicas. La columna salomónica en España aparece en Jerez de la Frontera. Aparece en el retablo de la Cartuja de la Defensión, una obra hoy desaparecida, pero que fue importante. Tuvo pinturas de Francisco de Zurbarán, escultura de José de Arce y una arquitectura que fue importante porque precisamente introducía este tipo de columna en nuestro país. Pudo ser seguramente propuesta del escultor, de José de Arce, que pudo ver el baldaquino de Bernini en San Pedro del Vaticano. En cualquier caso, aquí de lo que vamos a hablar es de este retablo que estamos viendo, un retablo de Salamanca, y de la familia de los Churriguera, la familia que realiza una importantísima labor en Madrid y en Salamanca, hasta el punto de que en tiempos pasados a toda obra arquitectónica o retablística muy recargada del barroco español se le llamaba churrigueresca. Hoy día los historiadores están de acuerdo en que conviene reservar el término para las obras realizadas directamente por los Churriguera. Precisamente de José Benito de Churriguera es el retablo mayor del convento de San Esteban de Salamanca, una obra que es tardogótica. Aquí vemos precisamente esa arquitectura tardogótica con el imponente retablo de madera dorada al fondo. Creo que esta fotografía en la que se me ve permite ver hasta qué punto es imponente este retablo de José Benito de Churriguera. Tiene unas dimensiones verdaderamente colosales, por otra parte, las que tenía la capilla mayor de esta obra tardogótica. Quizá en esta fotografía veamos mejor ese conjunto de grandes columnas salomónicas revestidas de hojas de vid y de racimos de uva, como en el baldaquino de San Pedro del Vaticano, y en todo lo alto, pues un gran remate curvilíneo que se adapta a la forma de las bóvedas de este espacio. El hermano de José Benito, Alberto Churriguera, inicia la Plaza Mayor de Salamanca. Esta toma como modelo las de Valladolid y la de Madrid. Observemos en la planta baja tenemos arcos que dan acceso a las tiendas, hoy día en su mayoría restaurantes y bares, mientras que en las plantas superiores lo que encontramos son viviendas que podían ser alquiladas en las grandes ceremonias y que permitían a sus poseedores pues sacar un dinerito interesante cuando había un gran espectáculo que contemplar.
Hay que decir que esta Plaza Mayor fue iniciativa de Felipe V. En la Guerra de Sucesión, Salamanca había estado a favor de este monarca y él se lo recompensa promoviendo esta obra importante que en cierto modo sirve pues como propaganda de la nueva dinastía que llega, la de los Borbones, y también como manera de reforzar los vínculos entre ciudad y rey. Observemos que hay dos grandes pabellones, aquí vemos uno de ellos, en los lados más importantes, el pabellón real y el ayuntamiento, destacados en altura y también más sobresalientes. Y aquí pues una vista muy reciente, es de 2019, en el momento más adecuado quizá para sacar fotografías en la Plaza Mayor, porque hay que decir que toda la piedra de Salamanca, de todos los edificios, tiene una coloración especial que cuando el sol se está poniendo le da unos tintes dorados hermosísimos a esta ciudad que en conjunto es de una belleza extraordinaria, quizás de las más bellas de toda España. Y como vemos, las noches de verano, esto es un auténtico punto de encuentro entre turistas y jóvenes salmantinos. Realmente es algo muy positivo que las plazas mayores, que algunas plazas mayores sigan siendo aquellos para lo cual fueron pensadas, un punto de encuentro. Pasamos a otro punto de la península, vamos a Valencia. En Valencia había y hay una catedral gótica a la cual hay que colocarle una fachada. Lo que ocurre es que esa fachada tenía que ser pequeñita porque originalmente había aquí una calle muy estrecha. Hoy hay una gran plaza, pero originalmente era una calle muy estrechita de tal manera que no había espacio. Así que el encargado Konrad Rudolf va a ingeniarse, va a decir, ¿cómo hago yo una obra que impresione en un espacio de tan poca anchura? Y lo hace concibiendo una fachada en formas curvilíneas a la manera de un Bernini y de un Borromini, de tal manera que tenemos dos alas laterales que son cóncavas y un cuerpo central que es convexo, de tal manera que se produce un juego de curva y contracurva típicamente barroco. En lo alto, un frontón curvo partido típico de este estilo. Seguimos en la costa levantina, descendemos hacia el sur, hacia Murcia. Murcia es una ciudad que tiene un barroco de enorme interés y esta catedral, que también es una catedral gótica, va a recibir una fachada monumental en este caso. Por aquí sí que había bastante espacio. Es Jaime Bort el encargado de levantarla y lo va a hacer con un conjunto espectacular sostenido por columnas pareadas muy sobresalientes, generando profundo claroscuro, como vemos ahí, y en lo alto un remate mixtilíneo en el que las formas rectas y curvas, con curvas y contracurvas, se van alternando, creando un conjunto netamente teatral, triunfal y barroco. Aquí vemos desde mayor distancia esta monumental fachada, de tal manera que cuando el sol incide en la misma, no es el momento en el que está sacada todavía esta fotografía, habría que buscar una fotografía echada un poquito más tarde para apreciar los fortísimos contrastes que se generan en esta fachada principal, la fachada occidental. Nos vamos a la otra punta de España y regresamos a Santiago de Compostela. Si antes vimos la Torre del Reloj, que era del siglo XVII, ahora vemos la fachada del Obradoiro, que es del siglo XVIII. Ahí lo tenemos 1738-1750. El encargado fue Fernando Casas y Novoa, un encargo que recibió un poco envenenado, porque tenía que tapar el Pórtico de la Gloria, esa obra maestra absoluta del maestro Mateo, formidable, que parcialmente se pierde al levantar este inmenso telón teatral hecho en granito típicamente gallego y concebido pues como un monumental telón que tapa el Pórtico de la Gloria, pero que atención, tiene que cuidar mucho de permitir que se vea. Por eso tiene esos grandísimos ventanales que estamos viendo ahí. Los ventanales tienen una doble función. Por una parte, reflejar la luz del sol en el exterior, como estamos viendo en la fotografía, y darle un gran dinamismo porque contrasta ese brillo del sol con el gris del granito, pero también tiene como objetivo dejar que la luz pase y permita ver las esculturas del equipo del maestro Mateo.
visitante que accede por esas puertas pasa a un vestíbulo en el cual puede ver el pórtico de la gloria. Si no estuviesen esos ventanales, pues lógicamente no tendría apenas luz para recrearse en esa maravilla. El granito es una piedra muy dura de tipo silíceo, pero ello no ha impedido al equipo que trabaja aquí realizar una labra muy minuciosa de este conjunto para darle muchísimo mayor impacto visual. Y nos desplazamos hasta Sevilla, una ciudad que en el primer tercio del siglo XVIII está viviendo una franca decadencia, pero que no obstante va a conocer una arquitectura barroca de importancia, en la que sobresale la figura de Leonardo de Figueroa. Figueroa es contratado por la Compañía de Jesús para que edifique su nuevo noviciado. Este nuevo noviciado va a tener una iglesia, que es la iglesia de San Luis de los Franceses, que estamos viendo justamente en esta imagen. Para realizarla va a contar con su equipo habitual, entre ellos el pintor Domingo Martínez y el escultor Pedro Duque Cornejo, que va a realizar los retablos y las esculturas en el interior de este conjunto. La iglesia tiene planta centralizada, cubierta por una enorme cúpula que nos habla de la fuerza de la Iglesia Católica en general y sobre todo del poder rotundo de la Compañía de Jesús, uno de los grandes pilares de la Iglesia Católica en este momento. Y desde luego una orden con una importancia y un poder extraordinarios, hasta el punto de que pocas décadas más tarde el rey Carlos III los expulsará de España. En el interior de la cúpula se juega al trampantojo, a combinar arquitecturas reales y arquitecturas fingidas, que están pintadas, para dilatar el espacio y causar la admiración del fiel que levanta la vista. Aquí vemos un detalle en el que podemos apreciar ese juego de lo real y de lo fingido y esa manera de combinar las artes, arquitectura, pintura y escultura, que son propias del estilo y que ya hemos visto con anterioridad. ¿Y qué decir de los espléndidos retablos de San Luis? Aquí tenemos el retablo principal. En él se puede hablar de horror vacuo y de horror vacío, porque realmente no se ha dejado ni un solo espacio libre, tal es la abundancia de ornamentación. Observemos asimismo cómo además de esculturas se han incorporado lienzos pictóricos y también espejos. Hay espejos que reflejan la luz y generan un efecto mucho más impactante en el espectador. Además, aunque aquí no lo vemos, hay pequeños espacios expositores de reliquias, que son huesecillos de santos que en aquella época generaban muchísima devoción. Y el mismo Leonardo de Figueroa realiza este espléndido conjunto que es la fachada del Palacio de San Telmo. Hoy día esto es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, es decir, este balcón es el balcón del actual presidente de la Junta, pero originalmente era el balcón del rector de la Universidad de Mareantes, es decir, de la Escuela de Marinos. Al fin y al cabo, seguía, era Puerto de América todavía, aunque hay que decir que pierde en este momento el monopolio del comercio con América en favor de Cádiz primero y después ya se liberaliza ese comercio. Pero Sevilla sigue siendo muy importante a nivel de la relación con América y no es de extrañar que se crea aquí una universidad para aquellos jóvenes que quieren ser marineros. De esta manera, en la fachada, concebida como un gran retablo, pero en piedra, no en madera dorada, aparecen esculturas de unas señoritas que son ni más ni menos que las materias, son las asignaturas que se imparten en el edificio. Y de hecho ahí llevan unas filacterias, es decir, las cartelas, con el nombre de cada una de esas asignaturas. Y soportando el balcón del rector tenemos a unos personajes con plumas en la cabeza que son evidentemente indios. Es una referencia a los indios de América. Indios que son los que se van a encontrar, pues esas personas que aprendan el oficio de la marinería y se embarquen rumbo al nuevo mundo. Seguimos en Andalucía, pero vamos hasta Granada. En Granada hay un conjunto espectacular que es la Cartuja.
La Cartuja va a ser renovada con un espectacular sagrario diseñado por Francisco Hurtado Izquierdo. Se encuentra al fondo de la nave única de la iglesia, detrás de una enorme cristalera. Es un espacio que está reservado. Lógicamente por aquí se guardan las sagradas formas y para ese espacio especial pues se han utilizado los materiales más suntuosos. Como estamos viendo ahí, ese tabernáculo espectacular está hecho en mármol y en mármoles de colores realmente muy caros. Y como podemos comprobar, aquí llega al máximo esplendor esa conjunción entre arquitectura, escultura y pintura. Es otro de esos espacios barrocos en los que el espectador no deja de pasear su vista de un lugar a otro. Reparemos en esas columnas salomónicas de mármol o en las esculturas de las virtudes, estas sí son madera policromada, que aparecen en las esquinas del tabernáculo. Y reparemos también en las esculturas de las esquinas del recinto. Estas aparecen detrás de unas cortinas que son descorridas por dos angelitos. Ahí vemos a izquierda y derecha dos angelitos que están descorriendo esos cortinajes de una manera absolutamente teatral. Ya decíamos que el teatro es fundamental para entender el barroco y que muchas veces la arquitectura, la escultura y la pintura se conciben como representaciones teatrales. Pues eso es lo que vemos aquí. Ese uso de falsos cortinajes va a ser muy habitual en esta época en el barroco hispano y aquí lo hemos utilizado para hacer que las figuras angélicas descorran ante el espectador los cortinajes del teatro y aparezca una escena teatral. En este caso, por la Magdalena penitente llegando al éxtasis en la meditación delante de la cruz de Cristo. Bueno, y qué decir de este rompimiento de gloria pintado en el interior de la cúpula. Realmente los muchísimos visitantes que pasan a lo largo de cada día por esta Cartuja de Granada se sorprenden ante todo ante este espacio. Y no es de extrañar, realmente es uno de los conjuntos más emblemáticos, yo diría que de todo el barroco español, porque es donde mejor se puede comprender la esencia del barroco. Ahora recuerdo lo muchísimo que le gustaba a mis abuelos visitar la Cartuja de Granada. Realmente es uno de los lugares más visitados por nuestros mayores, por la gente del inserso, ¿verdad? Porque sean o no personas con formación sobre arte, nadie puede quedarse indiferente ante este espectáculo. Y realmente ese es el objetivo del barroco. El barroco no es un arte que apele a la razón, no es un arte que apele generalmente a la erudición, ni que busque un público exquisito, es un arte que busca llegar a todo el mundo desde la vía más directa, la vía de la emoción, la vía del espectáculo teatral, la vía del impacto directo en la retina, del impacto directo en los sentidos. Pero no nos vamos de la Cartuja. Quizás sobre un proyecto de Izquierdo, José de Bada realiza la sacristía de este conjunto monástico. Una sacristía que no va a tener tantos materiales ricos como el sagrario que vimos antes. Aquí ese mármol lujoso queda reservado, como estamos viendo, para el retablo del fondo. Aquí va a predominar un material muy barato, que es el yeso, pero eso sí, utilizado con una fantasía creativa realmente considerable. Observemos la carnosidad del relieve que adquiere este yeso en los soportes. Todo ello va a generar un juego irresistible de líneas quebradas, de curvas contra curvas, de claroscuros que siguen impactando hoy como el primer día. No salimos de tierras granadinas, vamos hasta Guadix. En Guadix tenemos una catedral que se completa ahora con una fachada muy barroca, como estamos viendo ahí, muy dinámica, obra de Vicente Acero. Pero a Vicente Acero lo traemos aquí no tanto por esta obra como por la nueva catedral de Cádiz. Cádiz tenía una catedral vieja, todavía la tiene hoy, no muy interesante en lo artístico, y en 1721 Vicente Acero lanza su proyecto. Un proyecto espectacular, que es el que estamos viendo aquí, pero que va a ser sustancialmente modificado, porque, como dijimos antes, Cádiz al final perderá el monopolio también
del comercio con América, se va a liberalizar ese comercio, cualquier puerto español podrá comerciar con el Nuevo Mundo, y en ese momento pues Cádiz frena su expansión y los planes del Cabildo Catedral pues tienen que moderarse y lo que iba a ser un proyecto de unas dimensiones colosales pues queda considerablemente reducido. Hoy día es una obra terminada en estilo neoclásico y que no responde a las expectativas inicialmente creadas por el proyecto de Vicente Acero. En cualquier caso, sí podemos atender a la manera en la que la fachada ondula, habiendo aquí, como vimos por ejemplo antes en Valencia, un juego de líneas cóncavas y convexas, de líneas que entran y que salen, generando un juego dinámico que en última instancia deriva de las obras de Bernini y Borromini en Roma en el siglo anterior. Y pasamos ahora a un último apartado completamente distinto. Recordemos que los Borbones llegan a principios del siglo XVII, de tal manera que la nueva dinastía va a traer las influencias de Francia, como también, lo veremos enseguida, las influencias del nuevo barroco italiano. Y eso se va a plasmar en palacios. Palacios que están directamente influidos por Versalles. Aquí estamos viendo Versalles. Recordemos que la arquitectura de los Austrias era una arquitectura, pues, un tanto fría. Ese arte escurialense se caracteriza por la sobriedad, la solidez, la renuncia a la ornamentación. Bueno, de hecho, incluso el propio mobiliario español de esa época era un mobiliario sobrio. Y claro, cuando llegan aquí los Borbones, pues quieren algo como lo de Francia. Al fin y al cabo, nuestro Felipe V es nieto del Rey Sol, es nieto de Luis XIV de Francia. Se ha criado en Versalles y está acostumbrado a las comodidades de Versalles, al lujo de Versalles y a la grandeza de Versalles, que vemos en esta fotografía. Pues claro, cuando Felipe V manda a construirse un nuevo palacio, que es el Palacio de la Granja de San Ildefonso, cerca de Segovia, pues lo que hace es ordenar que se copien los modelos versallescos, eso sí, en pequeño. Si la arquitectura del palacio es muy hermosa, quizás lo que más destaquen son los jardines, que en cierto modo pues toman las ideas del Nord en Versalles. La diferencia fundamental es que mientras los jardines de Versalles estaban desarrollados hacia abajo, estos jardines están desarrollados hacia arriba, simplemente por la orografía del terreno. Estamos viendo justamente la fachada trasera del palacio, estamos detrás, y justamente a partir de esa fachada trasera se desarrollan los jardines. Aquí vemos la arquitectura que tiene esa imponencia de Versalles. No es la sobriedad escurialense, es el sentido de lo masivo y de lo, digamos, pomposo que caracteriza a lo versallesco. Vemos en el centro del diagrama el palacio en color gris y a su derecha un conjunto de parterres con fuentes que ascienden hacia un gran estanque que nutre de agua al conjunto de surtidores. Todo ello siguiendo un concepto propiamente versallesco de llegar a un equilibrio entre lo racional y lo irracional, es decir, entre la acción del ser humano que ordena la naturaleza y el salvajismo o lo irracional de esa naturaleza propiamente dicha, que se va imponiendo conforme el paseante va alejándose del palacio y ascendiendo hacia lo que es el bosque más lejano. Esta es la fuente del canastillo, una fuente bromista, porque por aquel entonces y todavía hoy moja a los espectadores. Este truco consiste en que el espectador se acostumbra a esos chorros y cuando menos te lo esperas, pues el rey da la orden y el encargado de la manivela pues realiza unos determinados giros que hace que los surtidores adquieran otra forma, salgan del perímetro del estanque y mojen a todos los espectadores. Hoy día la gente lo sabe y se lleva el bañador, literalmente, se lleva el bañador para recibir una buena ducha de esta célebre fuente del canastillo.
Aquí tenemos la fuente de las ranas, también tiene varios juegos de agua, pero esta no moja a nadie, simplemente va adquiriendo diferente configuración el conjunto de chorros. Realmente espectacular. Se llama Fuente de las Ranas porque narra la historia de la tona y las ranas, que es un tema que también aparece en Versalles, pero ahora mismo mejor no entremos en eso. Y aquí la última fuente que mandó a hacer Felipe V. Felipe V padecía de depresión, era un hombre muy melancólico, muy triste. Para eso mismo mandó traer al famoso castrado Farinelli, que cantaba para él en la granja, para aliviarle de su mal de melancolía. Y para eso también mandó hacer esta fuente, una fuente que costó mucho dinero, tanto que cuando el rey la vio funcionar, dijo, me ha costado no sé cuántos millones y me ha servido para 10 minutos. Y se fue un poco con el rabo entre las piernas diciendo, bueno, ya está. Pero bueno, las cosas del rey. Se gastaba dinero de los españoles en grandes lujos. Lo bueno del asunto es que hoy podemos disfrutarlos todos. Eso sí, previo pago, porque hay que pagar para ver las fuentes que funcionan solamente en determinadas ocasiones y durante un ratito, porque no pueden estar puestas todo el tiempo. Si las hacen funcionar durante mucho tiempo, se perdería el agua del estanque y evidentemente eso no puede ser. Estas fuentes solo funcionaban cuando el rey paseaba y hoy funcionan cuando los visitantes adquieren su ticket para los pases de fuentes en funcionamiento. Bueno, ¿y qué pasaba con el Palacio de Madrid? En Madrid ya había un alcázar, el alcázar de los Austrias, un alcázar de estilo, entre comillas, escurialense, que es justamente ese que pinta Velázquez en las Meninas. Lo que se ve en las Meninas es una habitación de ese alcázar. Bueno, pues ese alcázar sale ardiendo en 1734 y salen ardiendo muchos cuadros que hay en el interior. Las Meninas, por fortuna, se salvó, la tiraron por la ventana como a otros muchos cuadros. Pero bueno, se perdió el edificio, se perdieron algunos lienzos importantes y el edificio pues hay que destruirlo. El edificio se tira y Felipe V decide construir un nuevo palacio real. Y diréis, bueno, ya Felipe V tenía el Palacio de la Granja, sí, pero es que el Palacio de la Granja era para su recreo. Él necesita un palacio en la capital en el que llevar la administración y en el que demostrar el poder de la nueva dinastía, de la dinastía de los Borbones. Así que, muy cerca de donde estaba este alcázar, levanta un nuevo palacio. Ese palacio va a ser el actual Palacio de Oriente, el palacio real que hoy sigue ejerciendo como tal, aunque el rey ya no vive allí. Nuestro rey, Felipe VI, se limita a realizar importantes labores diplomáticas allí, no vive en ese palacio, vive en la Zarzuela. En cualquier caso, se hizo pues para exhibición del poder de la monarquía. Y para ello, Felipe V trae a Filippo Juvara. Filippo Juvara es un arquitecto italiano que acaba de realizar una obra muy importante en Turín, la Basílica de Superga, en las afueras de Turín. De tal manera que lo que trae Filippo Juvara es el barroco italiano, pero no el barroco italiano de Bernini y de Borromini, que era ya bastante anterior, sino un barroco italiano nuevo, un barroco renovado, digamos que más clásico, menos voluptuoso y más severo. Y eso justamente es lo que se ve en este proyecto. Un palacio que era en principio muy alargado, que recuerda a Versalles, evidentemente porque se lo dijo así Felipe V, pero que también recuerda a un palacio que él había hecho en Turín, que es el Palacio Madama. Posteriormente, otro arquitecto, Giovanni Battista Sacchetti, otro italiano, va a reducir ese alargamiento de Yubara y va a concebir un conjunto cuadrado centralizado en torno a un gran patio que en cierto modo se relaciona con los alcázares españoles. Pensemos, por ejemplo, en el Alcázar de Toledo, que responde al mismo tipo de planimetría. Eso sí, va Sacchetti a elevar la altura inicialmente prevista por Yubara. Aquí tenemos la fachada principal, sobria, poderosa, claramente transmisora de los valores de estabilidad y de grandeza que quieren demostrar los Borbones. Y aquí la fachada trasera, quizá la más impactante por su altura, con los llamados jardines de Sabatini en la parte baja.
El interior tiene obvias influencias versallescas, pero hay que señalar que mientras Versalles es un edificio del siglo XVII, este es del siglo XVIII y por tanto no va a tener exactamente el mismo tipo de decoración. En cualquier caso, sí vamos a encontrar lugares espléndidos y deslumbrantes como esta sala de la porcelana china. Las salas de porcelana van a ser habituales en algunos palacios del XVIII que recogen influencias de un estilo que ha aparecido en Francia, el rococó. Versalles en el XVIII va a conocer algunas reformas en ese rococó. Bueno, pues justamente esa influencia es la que llega a esta sala de la porcelana del Palacio Real de Madrid. Pero el rococó es una corriente tan peculiar que se merece por sí misma una presentación propia que tengo hecha y que grabaré dentro de poco. Pero creo que conviene concluir aquí nuestro viaje. No hace falta ni decir que han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero entiendo que para un segundo de bachillerato lo hasta aquí expuesto es más que suficiente para desarrollar el tema de la arquitectura barroca en España. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.